Persona que es tranquilita. Ahí la palabra manso es sometido u obediente. Traduce eso. Porque él compara, es la misma palabra que se compara como cuando los soldados iban a la guerra. Ellos preparaban al caballo. Lo preparaban de tal manera que el caballo, cuando escuchara la voz de atacar, ¿sabes? Un caballo atacando con toda su fortaleza, y prepararlo para que en medio de las circunstancias de la batalla el caballo no se asustara, no se atemorizara, sino que pudiera ir para adelante. Entonces esa es la comparación de bienaventurados los mansos. O sea, que obedezca la voz del amo no significa debilidad. Un manso no es un débil, sino es sumiso. Esa es la palabra, sumisión. Bienaventurados los mansos, porque ellos es bienaventurado el sumiso. Que cuando el amo hable, obedezca. Dice que fue el hombre más manso. Y tú no sabes que compara con Job 39. Job 39 cuando habla del caballo. Esa bienaventuranza, eso es bien bonito eso. 19, dice, ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra. Se alegra en su fuerza. ¿Sabes? El caballo cuando va a atacar, ¿sabes qué hace así? Ya. Pero obedece la voz del amo, ¿me entiendes? Dice, se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. O sea que el caballo no se acoquina ya. Pero cuando el caballo está preparado por el jinete que recibe. Ya, pues es más, el caballo cuando siente que se toca la trompeta de la guerra, el caballo está presto, su oído, y sale al galope ya, adelante. O sea, no le tiene miedo a la lanza, ni a la saeta, ni a nada, sino eso quiere el Señor. Que cuando Él nos hable, nosotros salgamos y las circunstancias no nos atemoricen de nada. No que la enfermedad, no nos atemorice la enfermedad. No que la circunstancia cualquiera que sea adversa, negativa. No, ese es el bienaventurado, el manso, porque heredará el reino. Ese es el manso, el que bajo cualquier circunstancia, o sea, no mira peligro alguno, no mira la circunstancia, sino que lo único que es que tiene, dice que agudiza el oído. Vamos a seguir leyendo. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. O sea que viene el contrincante con la espada en mano y él va. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Tremendo. Antes, como dice, entre los calines, ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Tremendo. Él compara al manso con esto. Manso no es sinónimo de debilidad, sino de sumiso, que cuando escucha la voz del amo, obedece, cualquiera que sea la circunstancia. Por eso es que el jinete se daba cuenta de que el caballo ya estaba preparado, porque tú sabes lo que es un caballo, escucha la bulla y se puede encabritar porque se asusta ya. No, cuando ya está, o sea, era una tarea de preparación tremenda. Entonces, cuando el caballo ya estaba preparado a obedecer entonces el caballo era manso, a pesar de toda su fuerza. Ahí manso es sumiso, obediente. Bienaventurados los obedientes, porque ellos heredarán, claro,
obedecer en cuanto a estar en las obras que Él ha preparado de antemano. Eso es lo que nos hace entrar al reino, ¿no es cierto? Amén. Sí, cuando Santiago habla de las obras. Entonces eso también tiene que ver con las circunstancias que nosotros vivimos día a día, cualquiera que sea. Amén. El Señor está preparando, como el jinete prepara el caballo, el Señor nos está preparando. Ya, para que de tal manera obedezcamos, porque a veces cuando estamos en una circunstancia que nos aflige, no escuchamos la voz del Señor, sino que nos vamos en la quejabanza o nos quedamos en el problema. Fíjate tú, cuando el Señor hacía un milagro, el primer milagro lo hizo el Señor en una boda. Y si alguien recuerda qué dice exactamente con relación a este milagro. ¿Y este milagro fue qué? ¿Principio de qué? De señales. De señales. ¿Por qué dice principio de señales? Porque ese milagro en sí estaba señalando algo. Es decir, que el milagro en sí no es lo que hay que mirar, sino que es lo que está señalando el milagro. Entonces, igual hoy, el Señor permite ciertas circunstancias en nuestra vida, ya, y nosotros nos quedamos mirando las circunstancias, así como la gente se quedaba en el milagro. Al quedarse en el milagro, no percibían qué era lo que estaba señalando ese milagro. Por eso, este es principio de señales. Ya, señales es algo que está señalando hacia un punto, hacia algo que va a acontecer o hacia algo que es lo que tenemos que mirar. Entonces hoy por hoy nosotros nos quedamos en la circunstancia, ya, que no puede ser un milagro, sino una aflicción. Nos quedamos en la aflicción, pero esa aflicción es una señal que está señalando algo. Entonces, como nos quedamos en la aflicción, no podemos percibir qué es lo que está señalando. Ya, que es lo que podamos decir de que no hay aflicción sin propósito. O sea, ¿cuál es el propósito? Entonces nosotros nos quedamos en las circunstancias. Así como se quedaban maravillados y sorprendidos por el milagro. Entonces, nosotros no debemos estar mirando el milagro, sino lo que señala el milagro. Y podemos comprobarlo cuando leemos Hechos 27, que es cuando dice que Pablo disertaba y se alargaba, que el primer día de la semana se reunían los discípulos para hacer lo que hicimos hoy, para partir el pan. O sea, hablábamos de que el Evangelio tiene un núcleo, que es muerte y resurrección. Ahí, en esa celebración del partimiento del pan, hubo muerte y resurrección, ¿no es cierto? El joven Eutico cayó de la ventana del tercer piso y murió, pero Pablo bajó y lo resucitó. Ahí que hubo un milagro. Pero ¿será que los hermanos se quedaron en el milagro? Dice que Pablo subió y siguió disertando. O sea, entre nosotros por lo menos hay un muerto y una resurrección y nos quedamos ahí. Hablando de la muerte y la resurrección. Se acabó la reunión. No, fíjate tú que lo resucitó y siguió. Ya, porque esa muerte, estaba señalando algo. Estaba señalando lo que es el núcleo del Evangelio. Muerte y resurrección. Y Pablo siguió disertando hasta la medianoche. Entonces, hermano, estamos llamados a mirar no el por qué, sino el para qué. Porque el mirar el para qué es realmente mirar el por qué es la señal y el para qué es lo que está señalando la señal. El por qué es la circunstancia que nos va a dar a conocer el para qué. El Señor es bueno, el Señor es delicado. Él no forza la voluntad del hombre, pero Él crea circunstancias en el entorno natural del hombre que lo ayuda a que el propósito de Dios se cumpla. Ya, el propósito es que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que los salvos seamos santos. Entonces Él está trabajando. Ya, Él no duerme. Hay una palabra y hay una canción que habla de eso, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? No, mira el que guarda Israel. No guardará, no dormirá el que guarda a Israel. E Israel no es el pueblo natural. Israel es la iglesia. Ese es el verdadero Israel. Pero dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo
toda la iglesia será salva. Ese es el verdadero Israel, el Israel celestial. Porque hay un Israel carnal, ¿verdad? Que lo hemos leído. El Israel carnal, el Israel de la carne. Pero hay un Israel espiritual, que es la iglesia. Entonces Él está trabajando en eso. El Padre está trabajando. Está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Fue tremendo, ¿ah? Así es. Y es que el Señor es tan bueno, hermano, que a veces creemos estar a los pies del Señor, creemos, y no lo estamos. Entonces Él crea circunstancias para que realmente lleguemos a los pies del Señor. Sí, porque es que a veces creemos que es suficiente con ir a las reuniones. Porque ese es otro problema, que a veces vamos a las reuniones, pero no vamos al Señor. Porque una cosa es ir a las reuniones y otra cosa es ir al Señor. Y terminamos hasta culturizados también. Ya nos culturizamos de que, bueno, el martes hay reunión, el viernes hay reunión, el sábado hay reunión, el domingo hay reunión. Ya, o sea, se vuelve como algo mecánico. Ya. Pero lo importante es que antes de venir a la reunión, primeramente, vayamos al Señor. Y ahí nos vamos a dar cuenta que primeramente yendo al Señor, no estamos yendo a la reunión, sino que seguimos estando ahí en la presencia del Señor. Sí, porque ir a la reunión o venir a la reunión es como un formalismo, pero nuestra realidad es un ir constantemente al Señor. Es un venir a Él. Por eso Él dijo, venid a mí. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Está la mesa servida. Si alguien quiere aportar algo. Ese testimonio del hermano Moro con relación al papá, ya se me ha olvidado decirle yo quiero que lo escuchen, porque este hombre da este testimonio llorando, pero llorando de alegría de lo que el Señor, y sobre todo en el caso de él, ya que fue una lucha, porque la esposita perseverando, y aunque él nunca se opuso a que su esposa estuviera en la búsqueda del Señor, sí era totalmente indiferente, ya, y ella también, como decía la hermana Eli hace poco, ella anhelaba, porque en Cartagena hay muchas parejas, y ella pues estaba como sola entre las hermanas, que no, la única que no tenía su pareja allí, ya, y ella veía eso, y ella, una mujer de entrega. Bueno, y este hombre llega a los pies del Señor por el testimonio de esa hermana, y hermano, pero es una llegada a los pies del Señor que es tremendo, hermano, que le fortalece la fe a uno. Ya, viendo que es un hombre que, ponle tú, en 2 días no tiene la entrega que nosotros tenemos en 10 días. Ya, es una cosa que tú ves, ya, es una cosa así bien bonita. Entonces él da ese testimonio llorando y agradeciéndole a Dios primeramente y a la iglesia. Hermano, por las oraciones, ahora le acaban de dar el diagnóstico a mi papá, libre de todo cáncer. Tremendo. Y te cuento que aquí es fatal. Aquí es fatal en las cervicales. Escucharemos el testimonio. ¿No? Y el ejemplo de que María a los pies del Señor, y el Señor mismo lo dijo, salió de la boca de él. Ella ha escogido. La mejor parte. O sea, eso muestra que servir al Señor es un privilegio. Pero el Señor no está tan interesado en que le sirvamos. Él está más interesado, obviamente, que hay que servirle, y Él le agrada el servicio. Porque después vemos que Marta servía y el Señor estaba agradado. Pero antes que en el servicio, Él está interesado en que estemos ahí a sus pies, oyéndole. Pero como nosotros somos muy dados a hablar,
y tardos en oír. Entonces él ahí interrumpió el hablar porque Marta fue reprobada, pero María fue aprobada. Estaba ahí escuchándole, sin interrumpirle, porque o sea, lo de que María le escuchaba, hermano, ahí en el griego original significa que era un escuchar constante. Porque tú puedes escuchar de una manera circunstancial. No, que eso era, mejor dicho, como, no quiero emplear el término, pero un hábito en María. De estar siempre escuchando a los pies del Señor. Y eso espera el Señor también de nosotros, y nos lo dice, ella escogió la mejor parte. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres la mejor parte, Señor, y tú te has dado a nosotros, Señor. Tú eres la ofrenda voluntaria, tú eres ofrenda de ti mismo. Oh, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a tener esto presente, que tú siendo Dios, te ofreciste en sacrificio para salvar la humanidad, Señor, para salvar a aquello que estaba perdido, Señor. Y que ahí en la cruz del Calvario también tú clavaste las enfermedades de la humanidad, Señor. Y que en ti no solamente somos salvos, sino también somos sanos, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana. Gracias por la operación que tú estás llevando a cabo en su vida, Señor. Oh, Padre, permite que en estos momentos de sensibilidad ella pueda abrir el corazón más para ti, Señor. Y no solamente ella, sino que todo el entorno familiar, oh Dios, pueda ser permeado por tu vida, Señor. Y que puedan dar el testimonio del cual hablamos al comienzo, de que tú moriste por nuestros pecados y resucitaste. Y ascendiste y estás sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor. Gracias, porque esa es nuestra realidad. Ese es el mensaje de nuestra buena nueva. Esa fue la buena noticia que fue dada al mundo entero. Que tú moriste por todos los hombres, Señor. Y quieres que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Porque la gracia se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Y que la luz vino al mundo. Oh, bendito Dios, qué buena noticia. Gracias, Señor. Bendito eres, y amén.